apenas. Todavía no carga. Ahí va. Tú me avisas. 10 minutos. Hola, bienvenidos a su programa La Cura por la Palabra, que este martes 26 de enero del 2021 hablaremos del psicoanálisis y su relación con las ciencias sociales. Bienvenidos a todos, nos da mucho gusto que sigan con nosotros en esta transmisión, que recuerden que todos los martes en punto de las 11 de la mañana transmitimos en vivo a través de Facebook y además pueden ver la retransmisión en nuestro canal de YouTube y en Mixcloud. Bienvenidos otra vez, muchas gracias. Les queremos presentar a nuestra invitada, Patricia Reyes López, psicoanalista en función didacta de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara y nueva presidenta de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Muchas felicidades, Pati, por tu nuevo nombramiento y un gusto que estés aquí. Gracias por estar acá de nuevo. Gracias a ustedes por la felicitación y espero representar dignamente a la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Muchas gracias. Seguro que lo vas a hacer, Pati. Seguro que sí. Eso espero. Por también, ganas. Muy bien. El día de hoy también nos acompaña Gael Bosch. ¿Cómo estás, Gael? Hola, muy bien. Bienvenidos a todos. Y Pati Ochoa. ¿Cómo estás, Pati? Bien, bien, gracias. Bienvenidos. Felicidades, Pati. Gracias, Pati. Bueno, el psicoanálisis nos ofrece tantos elementos, tantos como los necesarios para pensar, reflexionar, desmenuzar, cuestionar y abordar fenómenos relacionados con la constitución psíquica del sujeto, así como también las situaciones sociales en las que se ve inmerso. Dichas situaciones son determinantes para que el psiquismo de cada uno de nosotros se vea afectado, para bien o para mal. Por ejemplo, se habla de las patologías de la época victoriana. La represión sexual hacía de las suyas con las pacientes histéricas. Actualmente, las patologías de acción están en nuestros consultorios desde hace un buen rato y lo social, sin duda, ha tenido que abonar para la evolución y o formación de nuevos conflictos psíquicos. Por otro lado, también tenemos los escritos sociales del Sigmund Freud. Por ejemplo, Psicología de las Masas, escrito en 1921. Artículo que nos lleva a pensar en el tema de la identificación y la función del líder. Como psicoanalistas, inmersos en esta sociedad que avanza a pasos revolucionados y nos replanteamos nuevas realidades una y otra vez, algunas crudas e inconcebibles, nos toca plantarnos frente a la realidad sin dejar de cuestionar todo aquello que retumba en nuestra subjetividad, que resuena y nos afecta. Bueno, así que en esta transmisión hablaremos del psicoanálisis, su relación con lo social y como invitada tenemos, ya les había dicho, a Pati Reyes, que además también tiene la formación como socióloga. Entonces, bueno, por aquí un poquito, Pati, a ver qué se te va ocurriendo en relación al psicoanálisis y las ciencias sociales. Claro, bueno, esto es parte de mi bagaje como socióloga, ¿sí? Porque, bueno, como bien dices, yo soy socióloga y yo me especialicé en sociología del conocimiento, ¿sí? Que se encarga de ver o de estudiar cómo influye la sociedad en el pensamiento y cómo influye el pensamiento en la sociedad, ¿sí? Entonces, con el fin de buscar transformaciones. Y como bien decías en tu introducción, ¿no? La realidad se construye socialmente y la sociología del conocimiento es la que debe de analizar estos procesos por los cuales se produce. Pero aquí la cuestión es, yo lo que, bueno, ahora después como psicoanalista, que es lo que más me importa, es como que hablemos de cómo se interrelaciona el psicoanálisis con la cultura, llamémosle ahorita así en general, ¿sí? Lo social, la cultura, porque cómo el psicoanálisis devela lo que queda oculto a la sociología, ¿sí? O a la antropología, o a la economía, o a una serie de ciencias sociales, ¿sí? Entonces, el título, ¿por qué el título? Porque
el punto es, como tú decías también ahorita en la introducción, Paula, vivimos en un mundo dinámico, cambiante, y donde todo de alguna manera está relacionado con todo, ¿sí? Entonces, la cuestión es que tendríamos que pensar, sí, que las ciencias sociales, cada una tiene un objeto de estudio específico, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no se pueda interrelacionar con otras ciencias sociales que den cuenta de los fenómenos del mundo, de la sociedad, etcétera. Entonces, actualmente tenemos que pensar la importancia de la cuestión de la multidisciplinariedad, que aunque cada ciencia social tiene su objeto de estudio específico, siempre hay un punto de convergencia como una red entre todas. Entonces, ahora podemos hablar de multidisciplinariedad, pero también podemos hablar de lo que sería la transdisciplinariedad. Aquí el prefijo trans quiere decir que al final de cuentas todas las ciencias sociales quedan atravesadas unas por otras formando una red, ¿sí? Que aunque tienen un objeto de estudio específico, pero que quedan de alguna manera interrelacionadas en el estudio de la sociedad, digamos, ¿sí? Y cómo influye en el pensamiento Eso y las quiere, civilizaciones, ¿sí? Eso quiere decir que el psicoanálisis entonces también está en constante diálogo con otras ciencias, ¿no? O sea, bueno, otras disciplinas, parte de las ciencias sociales. Lo Claro. quiero, bueno, poner acá porque justo estás a cargo de esta comisión en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, ¿no? No sé si nos puedes platicar más porque va a haber muchos eventos. No, sí, sí, no, sí, eventos tenemos un montón de multiplicidad de disciplinas, ¿sí? Porque también lo estamos relacionando con el arte, con lo comunitario, con muchas cosas, ¿sí? Entonces, mi idea de formar la comisión de psicoanálisis, comunidad y cultura fue precisamente el propiciar esta cuestión de el intercambio, del diálogo entre distintas manifestaciones socioculturales y de disciplinas para enriquecernos, porque hay una cosa que a mí me parece que es muy importante y por lo que yo pugno, que nosotros como psicoanalistas se cree que para hacer psicoanálisis lo que nos importa nada más es el mundo interno, lo cual es cierto, prevalece la cuestión de la realidad psíquica o el mundo interno, pero eso no quiere decir que el mundo interno no se vea, digamos, condicionado, determinado, dialécticamente, ¿sí? En la cuestión de la construcción del mundo, de nuestra interpretación y de la representación que nos hacemos del mundo. Entonces, a mí me parece que se enriquece mucho el psicoanálisis en la medida en que interactuamos, ¿sí? Con el mundo externo y con el interno, dándole prevalencia al mundo interno, pero viendo cómo influye. Porque si como psicoanalistas quedamos aislados, metidos en nuestra burbuja, metidos en un capelo, de que nada más es el mundo interno, pues ahí se pierde mucho de la visión, porque somos seres sociales, no hay de otra. Nadie puede vivir solo, siempre tiene que haber un otro y otro, ¿sí? Entonces, claro, le damos peso y valor al mundo interno, pero también tenemos que enriquecerlo con lo que podemos obtener de cómo es la visión de la realidad social en la cual estamos inmersos y el ambiente del cual nos rodeamos y que estamos condicionados inherentemente. No es algo voluntario, ¿sí? No es algo volutivo. Entonces, estamos definitivamente determinados, somos determinantes y determinados, para que me lo entiendan, ¿sí? Entonces, esta es también mi idea. Ahorita me hiciste evocar a Nora Gramajo, nuestra fundadora en la APG, y me acordé mucho que ella, que además era historiadora, tenía su licenciatura en música, o sea, ella tenía un bagaje también cultural impresionante, claro, no nada más en psicoanálisis, y que siempre al inicio de las clases nos preguntaba, ¿qué otros libros están leyendo que no sea de psicoanálisis, no? Como en esa intención también de nutrirnos del mundo y de la vida, de podernos también hacer entes políticos y sociales, ¿no? Para poder estar en interrelación con el mundo real también, no quedarnos nada más con lo que nos podamos figurar del mundo interno, cosa que a veces sí la gente cree que el psicoanálisis nada más va a evocar a lo interno y que tiene que ser siempre en interacción constante, sí, prevaleciendo, ¿no? Ahorita que estamos en pandemia,
pensaba yo, que el mundo interno es el que nos sostiene, el mundo interno es el que nos genera creatividad, nos da sostén, nos da equilibrio, pero también esperando y deseando regresar al mundo externo, ¿no? Estar en contacto. Hoy casualmente me encontré a Paola en la mañana y fue así como, ¡ay, hace tanto que no nos veías!, ¿no? Y claro que necesitamos la interacción, ¿no? Pero que desgraciadamente ahorita tiene que estar limitada por nuestra propia salud. Y que eso también es una entrada de la realidad. Claro, pero bueno, esto que acabas de decir es importante porque es cierto que el contacto con los otros es necesaria. Simplemente vuelvo a decir, es inherente al ser humano, ¿sí? Pero bueno, afortunadamente, ahorita, pues en esta era tecnológica contamos con medios que no es lo ideal, desde luego, pero poder seguir, digamos, en contacto con nosotros, porque aquí de lo que estamos hablando es de la cuestión de poder mantener la subjetividad a través de la creatividad, del intercambio, que si no es en presencia, que nos hace falta el olorcito, el tacto, el beso y todo, pero que podemos seguir en comunicación. Y bueno, me parece importante esto que hablas de ahorita de lo de la pandemia, porque ahí es donde se ve también las deficiencias o los déficits en las personalidades de cada quien. Porque si bien esto de la pandemia está siendo una cuestión de una realidad, pues, terrible, una hiperrealidad que hasta surrealista parece, ¿sí? Lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo, es una hiperrealidad, pero también poder entender que la subjetividad se mantiene en la medida en que tenemos una cierta comunicación, porque creo que es importante una cosa que hay que diferenciar, lo disruptivo de lo traumático. Entonces, a nivel general, estamos viviendo algo disruptivo, algo que nos sacó de la vida normal, sí, y todo el mundo añora de que, ay, cuando volvemos a la normalidad, yo creo que va a ser una nueva, lo que se llama ahora la nueva normalidad, diferente. Pero el punto está en que lo disruptivo se presenta, pero en la medida en que no puede ser tramitado, transformado por la subjetividad de nuestro mundo psíquico, eso es lo que se vuelve traumático, ¿sí? Porque no es lo mismo, disruptivo no es igual a traumático. Sí, es que, fíjate, ahorita... sí, Gael, sigue, Gael. No, adelante. Primero tú. Es que ahorita es que con lo que... chicas, pónganse de acuerdo. Tú, Paola, vas. Es que me estoy pensando en un montón de cosas mientras te escucho, pero a ver, voy a intentar ordenar el comentario, porque ahorita que se menciona lo disruptivo en relación con lo traumático, cómo está la pandemia, el otro día estoy leyendo la biografía de Freud, ¿no? De Elizabeth Rudinesco. Y entonces, me decía, oye, ¿y estábamos más locos antes que ahora, ¿no? Me preguntaba alguien, ¿no? O sea, porque estaba muy interesada como todo lo que va descubriendo Freud en su época, lo social y esto, y me hacían esta pregunta. Y va un poquito unido a este tema de la pandemia, porque he escuchado varios comentarios, ¿no? Incluso de especialistas, de qué va a pasar con los niños, ¿no? En esto disruptivo, en esto social, qué va a pasar con los niños, qué va a pasar con la sociedad, encerrados, los niños en la escuela en línea, durante tanto tiempo, cómo les va a afectar después. Entonces yo pensaba, bueno, pues ni tan locos o ni tan sanos antes, ni tan locos ni tan sanos ahora, porque siempre están pasando cosas, ¿no? En el ambiente, ¿no? Exacto. Y bueno, aquí la cuestión es, la diferencia va a estar marcada precisamente por, pues digamos, como que la cuestión de la salud mental que se pueda tener para poder enfrentar un momento disruptivo como y que no se constituya en traumático a través de la creatividad, de poder precisamente, porque fíjense, es que está, por otra parte, si lo ven, hay gente que se ha metido, o sea, tenemos ahorita acceso a una serie, por ejemplo, de cursos de historia de países, de lecturas de literatura, de poesía, de salud, de una serie de cosas que la diferencia estará marcada en cómo cada quien enfrenta, el yo de cada persona, cómo enfrenta lo disruptivo, que eso es lo que va a marcar la diferencia entre algo que se pueda constituir en algo traumático, que sería lo que llamaríamos la locura, no nada más para los niños, también para los adultos.
Lo Claro. cierto es que sí estamos viviendo momentos de angustias y sí, porque ¿qué es lo que pasa? En momentos disruptivos como estos se movilizan muchas defensas arcaicas, ¿sí? Ujú. Y entonces salen, por ejemplo, las patologías, esto a los paranoicos o para las patologías fóbicas, pues es como decir, no, pues sí, yo no salgo, o me va a perseguir, o algo, o al contrario, las patologías de acción de que no, a mí no me va a pasar nada, y la omnipotencia, y no se cuidan. Entonces, es por esto que es importante, bueno, la cuestión del trabajo, los ingresos, que a todo mundo Ujú. también les ha movido y todo. Entonces también hay que pensar en cómo nos afecta desde diferentes perspectivas a cada persona, ¿sí? Ahí es donde interviene esto de la cuestión de la multidisciplinariedad. La economía Ujú. también está sufriendo ahorita, por ejemplo, una crisis, ¿sí? Ujú. Una crisis, lo social, esto de Ujú. las interrelaciones, todo esto. Entonces, esto me parece que tiene que ver mucho con lo que sería esto de la salud mental, porque fíjense, acordándome con la introducción también de lo que decías ahorita, Paola, Freud en su artículo de Psicología de las Masas habla de que toda psicología es desde un inicio una psicología social. Entonces, ¿cómo una política, pensemos ahora en términos de política, ¿sí? No la política politiquería de los políticos, sino el son politicón, que es el ser humano, cómo de Ujú. alguna manera ciertas instituciones, ciertos grupos, estas comunidades que se van creando para la demanda, por ejemplo, de políticas públicas, tienen que ver, porque una Ujú. cuestión de salud pública, Ujú. y pensemos a nivel social, tanto de gobiernos como de comunidades y todo, tiene que ver con la salud mental, Ujú. ¿sí? Ujú. Y cómo se enfrenta esto de las políticas públicas, ¿sí? Que eso es algo que ahorita está discutiéndose muchísimo, ¿sí? Entonces interviene ahí la economía, los especialistas en salud pública, que es toda una especialización, ¿sí? Cómo interviene en la sociología, cómo interviene el psicoanálisis, y vuelvo a lo mismo del principio, de cómo hay tiene que haber una inter y transdisciplinariedad para que en momentos como estos podamos, digamos, enfrentar una situación que nos agarró por sorpresa, porque nadie la esperaba, ¿sí? Y eso es algo Ujú. que afecta mucho al yo. Cuando el yo Ujú. está preparado para algo que ve venir, bueno, lo agarra menos mal parado, pero cuando algo Ujú. no lo teníamos previsto, que sería la angustia señal, es lo que se constituye en algo disruptivo que pudiera convertirse en algo Ujú. traumático. No necesariamente, pero sí puede ser, ¿sí? Ujú. Muy Bueno, bien, Gael. Ujú. eh, yo de hecho ya lo hablaron ahorita, pero sí, pues quería que tocáramos un poquito esto de la función de lo social para que algo sea traumático o no, y justo, o bueno, o que ayude a que se tramite mejor una situación disruptiva, ¿no? Pero también, bueno, retomando un poquito aquí los comentarios de los que nos están viendo, se los voy a leer y luego les voy a hacer una pregunta. Aquí dice otra mirada psicoanalítica, dice, qué importante considerar una concepción tanto del psiquismo como de la realidad más allá del mundo interno, que a su vez se crea con experiencias que nos marcan desde afuera. Luego también José Alfredo López nos pregunta, ¿cómo puedo relacionarme o ser más empático? Pero quisiera yo enfocar un poquito esto con una idea que me surge de si podríamos hablar de que hay obstáculos para hacer relaciones sociales o qué tipo de relaciones hacemos cuando hablamos de una dificultad, de quizá alguna omnipotencia, narcisismo, cómo se involucra en lo social. Bueno, pero terriblemente se involucra, porque fíjense, ahorita lo que estamos viviendo, ¿sí? Que estamos ahorita en el pico de la pandemia realmente, ¿sí? Y que el punto está que cómo se involucra lo social. Lo social tiene que ver también con lo individual y cómo nos percibimos el mundo desde nuestro funcionamiento mental, ¿sí? Entonces, fíjense cómo hay gente, digo, les voy a poner ejemplos, ¿sí? De cómo lo Ujú. social se interrelaciona. ¿Cómo hay cantidad de gente que sale, no se cuida, que, ok, tiene todo el derecho a no usar tapabocas, a no guardar el distanciamiento social, lo que ustedes quieran, sí, pero aquí entra un concepto muy importante que tiene que ver con la cuestión de la consideración al otro, ¿sí?
donde esto tiene que ver con el narcisismo, donde no nada más soy yo, y en este mundo no nada más existo yo y me convierto yo en el ombligo del mundo. Yo tengo que entender que si me cuido yo también es por cuidar a los otros, no nada más por mí. Entonces, el punto sería que una situación tiene que ver con que si hay consideración en el otro, es me cuido y te cuido, porque somos parte de la sociedad y del mundo y que hay una realidad que nos afecta a todos, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo muy claro que explicaría todos los fenómenos de fiestas o, por ejemplo, muchos están entre los jóvenes, ¿no? Esto de las fiestas COVID, ¿sí? De desafiar al, o sea, esta es la omnipotencia también narcisista, desde luego, donde a mí no me va a pasar nada, yo reto y desafío a la realidad, entonces invito y a ver quién se infecta, y ustedes han visto que han salido de esas fiestas infectados muchísimas gentes y que hasta se han muerto, entonces este es uno de los puntos muy importantes, cómo lo social actúa, no salgas, no esto, no, ¿yo por qué? Porque a mí no me va, porque se está discutiendo mucho el uso obligatorio o no del cubrebocas, ¿sí? Claro, entonces la obligatoriedad no tiene que ver con que nada más con que una política pública, un dictamen público diga, tienes que usar la mascarilla, sino simple y sencillamente porque tenemos frente una realidad disruptiva, hiperrealista, ¿sí? Que el punto está, ok, yo puedo decir que no, pero si yo vivo en una sociedad, porque ese es el punto, saber que vivimos en una comunidad, en un conjunto, tengo que aprender a respetar al otro, al derecho al otro de usar una mascarilla y que no quiere estar junto a mí y que yo tengo que cuidar eso, ¿sí? Entonces, por eso digo, es mutuo, pero tiene que ver mucho con la cuestión de cómo yo veo al otro, ¿sí? Y darme cuenta que no nada más me tengo que cuidar yo, sino también cuidar al otro, ¿sí? Porque tu respuesta es libertad. Sí, la libertad es un concepto bastante, digamos, es un ideal. La verdad es que lo justo como tal no existe, ni la libertad. La libertad la tiene uno internamente, pero internamente de saber que tengo la libertad de que si no quiero usar el tapabocas, ok, no me lo pongo, pero en mi casa. Claro. Pero si ya voy a salir y están otros, ¿sí? O con mis familias, tengo que pensar que también los otros existen y que también hay una realidad y que también da miedo y que también todo. Entonces, esto me parece que es muy importante, la cuestión de que hay esa discusión de que por qué nos quieren imponer o no. No, no es que nos quieran imponer, es de sentido común y de cuidado hacia los otros, ¿sí? Pati, yo quiero preguntarte algo. Bueno, pensando en movimientos sociales, ¿no? Y todo lo que promueve un movimiento social, a veces un movimiento social promueve ideologías, ¿no? Claro. Hay identificaciones entre ideas y bueno, se junta la gente, se junta. Y pensaba cómo esto también va afectando, ¿no? Lo que nosotros luego vemos en la clínica, por ejemplo. Y es un tema como delicado, pero de repente cómo ver ciertas ideologías nos pueden llevar como sociedad a pensar que todo se vale, que todo se permite. Y yo ahorita de repente pienso, ¿no? En haber conflictos psíquicos y con qué otras patologías nos vamos a ir topando en el consultorio, qué va a llegar después al consultorio. Y ahorita fíjate que te escucho, pues el tema es bien amplio, pues, ¿no? Pero pienso en esto, por ejemplo, en la falta de género, ¿no? Por ejemplo, cuando nacen los niños y esta nueva como ideología o movimiento que luego se va formando de los niños que nacen y es como no hay que ponerle género, que el niño decida qué va a hacer cuando sea grande o quién sabe qué. Y yo me pregunto, ¿cómo esta ideología, este movimiento, ¿no? Que luego es como un boom, ¿no? Moda o lo que sea, pero ahí va. ¿Cómo si va repercutiendo en lo psíquico? Pues porque a mí sí me hace pensar, ¿y cómo van a llegar estas personas, ¿no? Cuando pidan ayuda al consultorio, ¿con qué nuevas cosas nos vamos topando, ¿no? Y no sé qué opinas de esto. A mí es un tema delicado porque hiere ciertas susceptibilidades, pero bueno, está pasando, ¿no? No, es que como tú dices, esto tiene multiplicidad de vertientes desde donde podemos ver muchas cosas. Pero ahorita cuando lo que decías esto de lo ideológico, me hiciste acordar de Piero Lañé cuando en su libro La violencia de la interpretación y que habla del contrato narcisista, ¿sí? Dice que el registro sociocultural siempre va acompañado de un discurso ideológico que afirma la justificación y necesidad del conjunto de instituciones.
Entonces, no nada más es un movimiento social específico, sino que hay miles de movimientos sociales, si tú quieres, pero todo esto va siempre acompañado de un discurso ideológico que afirma y trata de justificar. Entonces, ¿sí? En esto que tú vas hablando, por ejemplo, de estas ideas conspiracionistas o de que todo se puede, todo se vale, bueno, ahí vemos una sociedad perversa en determinado momento de que bajo el nombre de la libertad y de todo se puede y todo se vale. Es perverso, ¿por qué? Porque a mí me vale el otro. Yo quiero, yo salto, yo transgredo, yo hago lo que quiera y lo que a mí me da la gana, ¿sí? Entonces, desde ahí ya hay una transgresión que afecta a todos los demás, ¿sí? Entonces, sería perverso en ese sentido. Entonces, bueno, a mí me parece que estamos viviendo mucho eso, ¿sí? Porque además esto se presta mucho a agresiones y cosas. Lo de los niños, estos de que dejarlos que ellos elijan, a ver, ¿me entiendes? Al final de cuentas, uno desde que nace, ¿sí? Tiene que haber una identificación y la identificación inicial proviene de los padres. ¿Sí? Desde el nombre que se elige, volvemos al enunciado del conjunto de las voces de las que habla Piero Lañé, y entonces el conjunto de las voces inicialmente es dado por los padres. Es niño, es niña, cuál es el nombre, etcétera, porque para poderme identificar, para yo poder tener una identidad propia que se va construyendo a lo largo de la vida, que alcanza su culminación, o sea, su consolidación ya en la adolescencia, para identificarme, primero tuve que haber sido identificado. Aquí hay que recalcar el me. Identificarme es la acción del verbo reflexivo que recae en mí. Para identificarme yo, primero tuve que ser identificado con algo, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Con el nombre, con el deseo de los padres, con una serie de cosas. Entonces, el dejar que el niño es neutro, digámosle así, eso a la larga genera un déficit de identidad terrible, que ya después pueda, por lo que haya, por las vicisitudes que haya pasado el individuo, pueda cambiar de género, o sea, también eso es muy su libertad, pero ya una vez en un tramo de la vida, ¿sí? No de inicio. Primero hay que identificar, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo al asunto esto de lo ideológico, claro que sí, la ideología también influye en la cuestión del mundo interno en la medida en que cómo nos representamos el mundo, ¿sí? Y cómo a través de esa representación del mundo vamos a poder, digamos, convivir con los otros en esta dialéctica y pensando en lo que preguntaba esta persona, este muchacho, si no, bueno, Juan, no sé qué, de lo de la empatía. Bueno, la empatía es un término psicológico, ¿no? Pero, ¿qué podemos entender por empatía? Janine Puget, recientemente fallecida, muy brillante psicoanalista, pero bueno, ella hablaba de los mundos superpuestos, donde el punto de entender lo que es los mundos superpuestos es tanto tú como yo estamos viviendo la misma situación, la misma realidad, lo mismo disruptivo, ¿sí? Entonces, la empatía tiene que ver en este sentido de los mundos, entendiéndolo como los mundos superpuestos, de que tanto lo que tú sufres, como lo que estás viviendo, como lo que te angustia, como lo que te gusta, como lo que has perdido, porque está siendo una época de duelos ahorita. Aparte de que porque mucha gente se está muriendo, conocidos, todo, pero más allá tenemos que ido haciendo duelos por los nietos, por los hijos de que no los vemos, por las amistades, por todo eso. Estos son mini duelos si ustedes quieren, pero bueno, entonces la cuestión es que la empatía tiene que ver con saber que tanto tú como yo estamos, ahora sí que estamos en el mismo barco, ¿sí? Y que lo que cada quien hagamos de los que vamos en este mismo barco te afecta a ti, pero también me afecta a mí. Entonces, el primer punto es ponerse en los zapatos del otro. Muy bien. Pati Ochoa. Sí, fíjate que me haces pensar mucho en cómo se ha criticado a veces la teoría freudiana cuando Freud habla de las mujeres, ¿no? Y que justo lo social es lo que ha hecho que también la teoría psicoanalítica evolucione y pueda profundizar en muchas otras cosas que Freud no alcanzaba a ver precisamente por el contexto social en el que vivía, ¿no? No es justificarlo, no es meterlo nada más de pretexto, pero definitivamente uno alcanza a ver también en base a lo que vive, en base a lo que puede pensar y racionalizar y ahora sí que con su genialidad, a lo mejor en esta época él haría muchas otras cosas con su pensamiento, ¿no? Y que eso es lo que todos los que después de Freud o toda la teoría post-freudiana de la que ahorita estás mencionando, por ejemplo, a Janine Puget,
estamos pudiendo pensar la vida desde otro lugar, incluyendo la situación de género que se está presentando socialmente, ¿no? Que si es social, que si es biológica, que si es psíquica, y que claro que estamos en proceso también de esos temas, ¿no? Y que además nos interesa hablar de esos temas. ¿Cuánto tiempo al homosexual no se le permitía pertenecer a las Sí, claro, asociaciones psicoanalíticas, por ejemplo? Y que ajá. actualmente no tenemos ningún pero para que ellos también crezcan y fomenten la teoría psicoanalítica. Entonces, lo social está siempre en interacción constante, ¿no? Claro, claro. Y es que fíjense, volviendo a lo del inicio, donde lo que hablaba yo de cómo las ideas producidas influyen en la sociedad provocando transformaciones, ¿sí? Entonces, ese es el punto, provocar transformaciones, no quedarnos en... Porque fíjense, yo creo que esto que hablaría yo de la mitología, ¿sí? Del psicoanálisis. Mitología proveniente de un discurso ideológico donde, debido a mucha ignorancia, ¿sí? Porque a Freud se le ha criticado mucho por decir que era pansexualista, que todo lo explicaba a través de la sexualidad. Lo que el 90% de la gente que dicen muchas cosas de eso no sabe qué es el término de sexualidad para nosotros los psicoanalistas. La sexualidad tiene que ver con la psicosexualidad, de cómo se satisface nuestra libido, que tiene que transformarse en algo psíquico para satisfacer desde la necesidad, que es el hambre, hasta cómo me satisfago yo en una relación con un otro, y que no estamos hablando de relaciones sexuales genitales, estamos hablando de cómo es el funcionamiento mental de alguien para satisfacer sus pulsiones, que todos las tenemos, ¿sí? Entonces, esto también es parte de la cuestión, ¿no? De esto hablábamos del discurso ideológico. Entonces, y ya después con cada particularidades. Entonces, y hay que desmitificar mucho, porque además, volviendo al asunto, la situación actual es de que tenemos muchos post-freudianos que han venido a enriquecer, ampliar a todo lo que quizás Freud no alcanzó. Ahora, Freud creó toda una ciencia, todo un pensamiento, un sistema de pensamiento, ¿sí? Yo diría que el psicoanálisis está más sostenido más en el término de las ciencias sociales que de la medicina, ¿sí? Aunque somos un ser integral biopsicosocial, pero el punto está en que Freud crea su sistema de pensamiento a fines del siglo XIX, principios del XX, donde lo que reinaba era victoriana, donde toda la sexualidad era mal vista, una sociedad muy represiva, para que se den cuenta cómo tiene que ver y cómo influye, ¿sí? Desde los diseñadores y la moda, por hasta la economía, y de que si la mujer no trabajaba, que se dedicaba, etcétera, ¿sí? Pero fíjense cómo actualmente estamos viviendo un momento totalmente diferente, ¿sí? Y con esto no quiere decir que Freud porque también mucho se dice que la teoría freudiana o el psicoanálisis es ya caduco, que ya está, y no es cierto. Tenemos autores tan actuales como son, bueno, nosotros los conocemos, André Green, Jana Planch, Yannick Mouget, que acabó, latinoamericana, además, de origen francés, pero latinoamericana, etcétera, y que estudiamos las patologías actuales, donde ahora lo que prevalece no es la moral victoriana, sino al contrario, ahora es el desborde, ¿sí? El no límites, la descarga. ¿Por qué? Porque como estamos en una sociedad en la cual ahora la información, toda la informática nos ha revolucionado, ¿sí? Ahora recibimos todas las noticias y todo en tiempo real. Pero además, también ahora estamos acostumbrados a que la demanda sea satisfecha inmediatamente. Estamos en una sociedad light, ¿sí? Donde yo lo que quiero, no sé qué es lo que quiero, pero lo quiero ahorita. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quién sabe? Pues es parte de la cuestión de la no identidad, etcétera, ¿sí? Entonces, hay muchos autores actuales que, basados con el fundamento freudiano, han ampliado la teoría, porque vuelvo a repetir, se trata de provocar transformaciones, ¿sí? Cómo la sociedad influye para hacer transformaciones. Entonces, esto es muy, muy importante, porque también, por ejemplo, ¿qué es lo que nos pasa? Que, por ejemplo,
vemos una película o hay una plática sobre un libro o alguna plática de que si la vecina no se cuenta, no, es que se hizo bien, hizo mal, hizo no sé qué. Y el punto está en donde, claro, nos piden nuestra opinión y choca con lo que la mayoría de la gente piensan. ¿Por qué? Porque yo vuelvo a repetir que la cuestión es que lo que el psicoanálisis trata de develar lo que queda oculto a la sociología, a la antropología, a la economía, a la filosofía, ¿sí? No es que le va a dar cuenta de todo, no, pero sí de develar lo que es el inconsciente. Claro. Sí. ¿Sí? Bueno, no sé voy a si hacer. te respondí, ¿verdad? Sí, no, mucho. Nos dejas pensando en un montón de cosas. Bueno, voy a tomar una pequeña pausa para anunciarles sobre la clínica José Sayago, que se encuentra en Paseo de la Arboleda, 632 en la colonia Jardines del Bosque. La clínica pertenece a la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Ofrece tratamiento de psicoterapia con enfoque psicoanalítico a muy bajo costo. Por situación de la pandemia, la clínica está ofreciendo 4 sesiones gratuitas a todas aquellas personas que necesiten de manera urgente apoyo ante la situación actual. Pueden comunicarse al 33 31 21 53 91. Esto por las tardes de 4 a 7, es el teléfono fijo de la clínica, o al siguiente celular pueden enviar un WhatsApp con la secretaria Carmen, que también puede atender su solicitud. Este celular es 33 11 30 93 70. Este servicio también está pensado para todo el personal que trabaja en el sector salud. Sabemos que, bueno, son momentos difíciles en donde se requiere de apoyo y contención, y es por ello que creemos que un espacio terapéutico abona a que todo esto se transite de una mejor manera. Entre otras invitaciones, también tenemos nuestro Simposium de las Américas, que el cual festejamos en la asociación año con año. Y bueno, pues este año nuestro tema es el encuentro con lo siniestro y sus efectos en la clínica. En esta ocasión será virtual, pero muy valioso. Tenemos invitados de lujo, que es el doctor Norberto Maruco y Roosevelt Cazorla. Para inscribirse al simposio necesitan hacer un depósito o transferencia. Pueden llamar a la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, ya les di el teléfono anteriormente, 33 31 21 53 91. Ahí los atienden y les dan todos los datos del número de cuenta, a qué banco y tal, para que aparten su lugar. Y pueden mandar el comprobante después por correo, y así ya contamos con su presencia en nuestro evento. Y pues hasta ahorita son mis comerciales, entonces ¿con quién quieren continuar? Pati, Gael, Pati Reyes. Dime. Yo te voy a decir por qué, Paola, porque presente con lo del anuncio que acabas de decir de el ofrecimiento que está haciendo la clínica José Sayago, que es de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, va muy ligado con esto de lo que estamos hablando, de lo que es la comunidad, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, la clínica, cuando se fundó, fue precisamente con una idea de brindar a la comunidad de escasos recursos la posibilidad de recibir una terapia que pudiera ayudarles a mejorar su vida, su salud mental. Ahora, volviendo al tema comunidad, aparte de ese trabajo que hacemos como una idea de devolverle nosotros, porque esa fue con la idea que se fundó, que de nosotros poderle devolver a la sociedad la que la sociedad nos brindó de la posibilidad de formarnos como psicoanalistas. O sea, digamos que es una retribución, ¿sí? Solidaria. Pero además, por otro lado, también hablando de comunidad, porque también es un momento muy típico también como esto, nosotros en la clínica tenemos experiencia en el trabajo comunitario, porque me hizo recordar cuando fueron las explosiones aquí en el barrio de Analco, en Guadalajara, que fue una tragedia terrible con cantidad de muertos, es así provocada por el hombre. Aquí es de la naturaleza, por todas las aberraciones que hacemos los humanos, pero en esa época, la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, a través de los terapeutas de la clínica, dimos asistencia psicológica en grupos terapéuticos comunitarios, o sea, no era de persona en persona, sino hicimos grupos, ¿sí? Y que impartíamos
la terapia grupal en los lugares en los que se podía. En el barrio de Analco, la iglesia de San Sebastián nos prestó lugares, pero había veces en que inclusive en las banquetas las hacíamos. Y se hicieron grupos de niños, se hicieron grupos de padres, se hicieron grupos de la tercera edad, ¿sí? Donde se les ayudó y se les sostuvo para ir elaborando. Ahí sí lo traumático, porque fue algo de sorpresa, totalmente no más disruptivo, sino fue traumático porque mucha gente no podía elaborar esta situación que había sucedido. Y tuvimos, la verdad, una muy buena respuesta, porque después de que pasó ya como esa época de ayudar a los afectados por las explosiones, mucha gente siguió yendo de esas, siguieron yendo a la clínica ya en lo individual o en terapia de pareja o llevaron a los niños. De hecho, hicimos grupos terapéuticas de padres y de niños, donde las terapeutas infantiles atendían y trabajaban grupalmente con los niños y al mismo día y a la misma hora en otro salón se impartía terapia grupal a los padres de esos niños, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara y la Clínica José Sayago lleva años dando esta terapia y que siempre trabajamos con el sentido comunitario, porque piensen ahorita todo lo que estamos viviendo en estas comunidades donde nos dicen lavado de manos constante. Hay colonias que ni agua tienen. Claro. No tienen agua o no tienen luz para que bombear el agua o cosas así, ¿no? ¿Qué vamos a hablar ya de compra de mascarillas y de no sé qué, cuando hay comunidades que, vuelvo a insistir, no tienen ni agua y que viven en condiciones miserables? Y eso es otro de los graves asuntos donde nos toca interactuar con las otras disciplinas de este mundo de desigualdades. ¿Sí? Oh, sí. Es terrible. Muy bien. Entonces, la Sí. conciencia social es muy importante para nosotros los psicoanalistas. Sí, Gael. Estaba leyendo un artículo de Juan David Nacio, psicoanalista argentino, que hablaba de la depresión COVID. Bueno, él lo bautizó Sí. como una depresión distinta, ¿no? Habla de sujetos irritables, enojados con el sistema sanitario, enojados con con el gobierno y en un estado de vulnerabilidad muy fuerte, ¿no? Afectiva, social, económica, etcétera. Entonces, lo importante de entablar diálogos desde ahorita para lo que puede venir o lo que se está viniendo, ¿no? Con este cambio tan abrupto en lo social, porque pues siempre ha habido cambios, pero hay momentos que son parteaguas de algo distinto y creo que ahorita estamos en eso, ¿no? Entonces, esta comisión que manejas y que diriges, pues tiene la función justo, ¿no? De cuestionar, de abrir nuevas posibilidades. Claro, es que, mira, la cuestión esto de lo que hablaba Juan David Nacio, ¿sí? Claro, es una depresión diferente, pero tenemos que pensar en esto. La vulnerabilidad y la sensación de desprotección lo sentimos todos, ahorita lo sentimos todos, ¿sí? Vuelvo a hablar de lo disruptivo. Entonces, el punto está que cómo se enfrenta es lo que va a dar una diferencia de cómo se puede vivir con una depresión de tipo blanca, de la que hablaba André Green, lo habla Recalcati. Blanca que es como que silenciosa, como que no se manifiesta, pero que tiene que ver con esto que se constituye en algo traumático, ¿sí? Entonces, claro, también aquí intervienen todas estas movimientos donde, ¿por qué nos van a imponer y por qué nos coartan la libertad? Vuelvo a lo mismo, de que pues porque tienes que cuidar el otro y tienes que darte cuenta que es un virus. Un grave problema de lo que nos hace frágiles y vulnerables a todos, y hablando de lo de los mundos superpuestos, es que estamos ante un virus que no es aprehensible a la vista. No lo puedes ver. Es el enemigo invisible. El enemigo, y que eso es lo siniestro de lo que de alguna manera hablaremos en nuestro simposio. Lo siniestro es ¿por qué? Porque es algo que es invisible, que no es aprehensible, que no es representable y que no nos lo podemos imaginar y por eso es disruptivo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido que todos estamos ahorita sujetos, expuestos a sentirnos vulnerables, frágiles, impotentes, pero de ahí a que hagamos una depresión o que entremos es muy diferente. También, vuelvo a decir, ahora sí que va a depender de cada cabeza.
hay una cosa que me llamó la atención el otro día, estaba yo leyendo, no me acuerdo de su nombre porque es muy medio complicadito, de un sociólogo francés que decía que cuando pase la pandemia, esto va a ser un mundo de locos, decía que un mundo de desenfreno. Ah, sí, todo el mundo va a salir. Donde vas a hacer todo lo que no pudiste hacer. ¿Okay? Todo, sí, una cuestión de desborde, de desenfreno, de desquite, de todo esto, y que tenemos que estar muy al pendiente de eso, porque es como alguien que le sueltan la rienda y entonces ahora sí todo se puede, todo se vale. También ahí va a tener que ver cómo esté la cabeza de cada quien, porque es como que si voy derecho no me quito y me puedo saltar trancas y hacer lo que se me dé la gana, etcétera, y me desenfreno, patologías de acción, de desborde, de perversiones, de cosas, y él decía que él veía venir una cuestión de una sociedad de desenfreno durante varios años. Y decía que esto se iba a poder empezar a ver bien palpablemente como por ahí de 2023, 2024. Órale. O sea, para que no nada más hay secuelas físicas, sino secuelas mentales, sociales y todo esto, ¿sí? Bueno, estamos a punto de terminar. No sé si quieran agregar algo más. Gael, Pati Ochoa, que por ahí tuviste problemas de conexión, ¿verdad, Pati? Sí, pero me encantó que nunca se cayó la bendita tecnología, pero que también nos la juega a ratos. Y que afortunadamente estuvimos conectadas siempre, que nunca se pausó el programa, lo único es que a veces salíamos nada más una en la pantalla, pero aquí estuvimos todas y afortunadamente pude conectar el celular, entonces no dejé de escuchar. Y muy interesante todo lo que dijiste, Pati, muchas gracias, la verdad, un gusto tenerte, felicidades otra vez por tu cargo de presidenta de la asociación y bienvenida a toda la mesa directiva de la asociación que también son parte de este proyecto y que afortunadamente nos han apoyado siempre. Un equipazo que llega a la mesa directiva, así es. Muchas gracias, Pati. Gael. Vamos a estar teniendo información a través de Facebook, ¿verdad? Para invitarlos a todos a que estén al pendiente en la página de la asociación para ver algunas, pues, conversatorios que vayas a tener o algo así. Claro, ya tuvimos la primera, recuerden, ya tuvimos el programa no va a ser mensual, ¿verdad, Pati? Eso que quede claro. No, que va a tener otro ritmo. Como la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara es sumamente activa, productiva y creativa, tenemos una serie de eventos, no todos para el público, sino también son muchos internos y todo, pero siempre estamos trabajando, tenemos que calendarizar nuestras actividades de los sábados, porque es el día que se hace esto. Entonces, yo tengo que hacer fila y levantar la manita para ver cuándo me toca. ¿Sí? Okay. Entonces, y sobre todo también para programar a los invitados, pero déjenme decirles que están pensados desde una persona que nos va a hablar de redes sociales, por ejemplo, de todo lo que se está hablando ahorita de si es privado o no privado, si se pueden cancelar o no. Tenemos también pensados para invitar a una doctora en películas, o sea, en filmografía, que habla de cómo las imágenes a través del lenguaje cinematográfico se puede construir una realidad, una construcción social. Tenemos también como pensados para invitar a una persona que es especialista en desaparecidos, ¿sí? Tenemos también pensado en una persona que nos va a hablar de la cuestión del trabajo comunitario con mujeres indígenas, de cómo su labor es de comercializar sus productos, por ejemplo, y también, a otra persona también para hablar de discriminación y discapacidad. Bueno, son de los que me acordé, ¿sí? También está muy padre. Otro también invitó a un amigo muy querido que es embajador emérito, ex embajador ya no, para que nos hable de la percepción de México en el mundo, cómo se ve a México en el mundo. Tenemos programa como para 1 año y medio, yo creo. Pati, después te voy a invitar a que pases a ver todos los comentarios que se generaron en vivo. La verdad es que es rarísimo que tanta gente participe en vivo. A esta hora normalmente nos escuchan posteriormente en sus horarios cómodos y tienes un montón de comentarios que ya no pasaron al aire, pero la verdad muy interesante todo lo que te fueron ahí contestando. Entonces, a ver si después le echas una vistita. ¿Cómo se hace eso? Ahí en la página de la asociación. En el Facebook de la asociación. Ok, perfecto. O de la Jura. Esa es la intención de esta comisión y de mi participación con ustedes, de que
toda la gente se involucre, que vaya sabiendo lo que hacemos y de tener una visión como más amplia de las ciencias y de lo que pueden ayudar y de que una no es mejor ni otra peor, sino que todas, digamos, pueden, y que esto de que les sirva. Vuelvo a decir, nuestro trabajo en comunidad es muy importante para nosotros, ¿sí? Y que no queremos centrarnos en el mundo psicoanalítico, sino que tenga la apertura para todas las personas que quieran acceder a él. Muy bien, muchas gracias, Bueno, Pati. Un pues placer tenerte aquí. Un gusto. Les agradezco Recuerden, mucho a ustedes la invitación, ¿eh? Muchas sí, gracias. un placer. Muchas cosas bien padres que nos dijiste. Entonces, bueno, pues a seguirle pensando y seguro que te volvemos a invitar por ahí, que nos hagas un huequito en tu agenda. Muchas gracias. Recuerden que pueden visitar la página de Facebook de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, en donde se enterarán de todos los eventos que ya ahorita también Pati Reyes nos estuvo diciendo varios eventos que vamos a tener, entre el Cineclub, Bar de Freud, La Cura por la Palabra. Y bueno, ahora próximamente el evento del simposio. También pueden visitar nuestra página de Facebook, La Cura por la Palabra. Nos pueden transmitir dudas, comentarios por inbox o en nuestro muro. Recuerden que pueden escuchar el podcast en el canal de YouTube o en Mixcloud. Y agradecemos profundamente a toda la mesa directiva de APG que ha hecho posible este proyecto de difusión del psicoanálisis. Siempre muy satisfechos de pertenecer a IPA y a FEPAL. Un abrazo fuerte a todos los que nos ven. Gracias por todos los comentarios en la transmisión del día de hoy y estaremos ahí muy atentas a leer sus comentarios. Hasta la próxima. Gracias, bye. Bye.